ustedes como siempre, hoy en especial a esta emisión número 725 de Política a la Mexicana, correspondiente a este miércoles 4 de septiembre de 2019, desde Coatzacoalcos, Veracruz, México. Y allá en la Cámara de Diputados, lo que les adelantamos ayer, que estaba todavía en proceso de discusión si Morena se agandallaba la presidencia de la mesa directiva por los 3 años del periodo legislativo o respetaba la ley orgánica y los acuerdos firmados el año pasado, precisamente prácticamente al iniciar esta 64 legislatura, que reconocía lo que se había sucedido siempre. El primer año a la principal fuerza, el segundo a la segunda, el tercero, pues por supuesto que también, y de la noche a la mañana, con eso de la cuarta transformación que arrasa, no respeta, y eso que el presidente dice que nada fuera de la ley, ni nada ni nadie fuera de la ley, y que ellos no podrían atreverse a atropellar la propia Constitución General de la República, pero bajo el agua no hay duda, porque sabemos cómo en Morena y en el gobierno federal ni el aire se mueve si el presidente Andrés Manuel López Obrador no ordena para qué lado debe soplar. En fin, que a la mera hora se agandallaron los de Morena porque la diputada Dolores Padierna Luna, la esposa del señor de las ligas, que también se sacó ella una iniciativa para eso de los 3 años de Morena, por ser la fuerza arrolladora absoluta de la Cámara Baja, y pues se revelaron la oposición, que según esto sus contrincantes, sus adversarios políticos, dice el presidente, que están moralmente acabados, derrotados. Pues no, sacaron la casta, y pues el que quedó en medio de la guerra Morena-oposición fue don Porfirio Muñoz Ledo, un hombre de historia política con una cultura, preparación, tablas, oficios, sensibilidad, pero la ambición del poder es la ambición, y él estaba, digamos que había dicho su horario efectivo, sí, reelección, porque quería seguir ahí, pero de la noche a la mañana pues se dio cuenta, no hay duda, que no tenía caso quemar sus naves en esta aventura para satisfacer el apetito antidemocrático del presidente López Obrador y de su partido Morena. Y anoche, a eso de las 20 horas, pues dio la gran sorpresa, un bofetón a la cuarta transformación, cuando dijo que renunciaba a la presidencia de la mesa directiva de San Lázaro, y se echó un discurso de eso que solamente los políticos de altura, pensadores como él, pueden armar, y que ya está, por cierto, esta información en cebejara.com, y puso a temblar a Morena, los puso contra la pared, y se ganó el aplauso, el reconocimiento de propios y extraños, por supuesto, por esa lección de democracia. Y es que no podía ser menos. Porfirio Muñoz Ledo fue, junto con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y otros priistas, expriistas, que en su momento, precisamente por la antidemocracia priista, dijeron: nos vamos de este partido. Y recuerdan cómo después Cárdenas se postuló para la presidencia de la República por el Frente Democrático Nacional y por las siglas del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que las tomaron prestadas o rentadas para poder obtener el registro de la candidatura ante el Instituto Federal Electoral, el IFE, que era antes. Y pues ahí surgió la oposición. Después Porfirio rompió con Cárdenas, incluso según él lo echó de cabeza, cuando pues la gente, con todo el apoyo para el ingeniero, que no tuvo nunca, cuando alegó fraude López Obrador en las 2 veces anteriores que perdió la presidencia, y pues le había dicho el pueblo a Cárdenas
pensando en la revolución donde estuvo su señor padre, el expropiador, el nacionalizador de la industria petrolera, el general Lázaro Cárdenas del Río, que nada más que él dijera, se levantaban en armas o se iban en la bola valla. Y pues después le robó Bartlett, ahora gran aliado de López Obrador, le robó la elección, él era el secretario de Gobernación manejaba el IFE, y pues rompieron Cárdenas y Porfirio, nunca se supo por qué, pero sí Porfirio lo echó de cabeza porque dijo que denunció en alguna de estas, cuando ya Cárdenas dijo que él no iba a exponer a los mexicanos, a su país, a una revuelta por la sola ambición de la presidencia de la República, que él prefería sacrificarse y no sacrificar al pueblo. Y entonces fue cuando Muñoz Ledo dijo que Cuauhtémoc se había reunido en lo oscurito con Carlos Salinas de Gortari, ya para entonces presidente espurio, y dijo, le preguntaron a Cárdenas en su momento, oiga ingeniero, ¿es cierto lo que dice Porfirio, que usted se reunió en lo oscurito con Salinas y que habría negociado algo para ya no hacer una revuelta? Y que usted, amigo de Carlos Salinas de Gortari, dice, no, fíjense, amigos periodistas, reporteros, que yo sé escoger a mis amigos. Son los pasajes de la vida política, entre tantos que tiene Porfirio Muñoz Ledo, y que anoche le salió la casta, decíamos, llegó a la conclusión que no tenía caso quemar sus naves por una situación antidemocrática como la que pretendía Morena, que está engallado, y pues quieren arrasar, atropellar. ¿Dónde está lo que dice el presidente? Que si ellos siempre pelearon por la democracia, porque nada ni nadie por encima de la ley, sino todo dentro de esta, y ahora pues ya ven lo que... Y esto de Porfirio trajo una... salpicó muy feo al presidente López Obrador. ¿Por qué? Porque hoy en la mañanera le preguntaron cuál era su opinión sobre la decisión de Porfirio, que le echó abajo el proyecto de la reelección a Morena, y dijo que le decía muy bien, que ya fue cuando dijo que de nadie por encima ni de la ley, que en fin, y le dijeron, oiga, entonces este acto de antidemocracia que se quería imponer en la Cámara de Diputados ya no va a ser, no podría ser. Y le dijeron, oiga, ¿y Baja California? Y no, pues tampoco. Lo agarraron al presidente y tuvo que decir que no. Ya en otras se sale por la tangente y dice, no, pues yo respeto la autonomía del Congreso Estatal de Baja California, pero yo, Baja California tampoco. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues a ver si no dicen al rato que malinterpretaron sus declaraciones, como suelen decir los políticos cuando les agarran los dedos, las manos o la lengua, y también para que él no salga también con que tiene otros datos. Pero, y ahora, ¿quién va a presidir? ¿Cómo queda la situación? Pues como debió estar desde el principio. Es decir, este primer año que ya se cumplió, lo cubrió la presidencia de la mesa directiva Morena. El segundo año, que ya está en marcha, lo va a cubrir el PAN. Y el tercer año lo va a cubrir el PRI, en esa correlación de fuerzas respecto y partiendo de los representantes que tienen en esa Cámara, cada partido. Pero pues resulta que el que está que no lo calienta ni el sol es Mario Delgado, el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro y presidente también de la Junta de Coordinación Política, que pues salió a declarar, hoy hizo unas declaraciones que lo pintan de cuerpo entero. Es un tipo así muy modosito, como que no rompe un plato, como que muy legalista, pero hoy le salió todo el rencor que lleva dentro porque le echaron a Porfirio, también se lo llevó entre las espuelas,
y en entrevista con Joaquín López Dóriga hoy por la tarde le dijo, Joaquín, entonces ya quiere decir que el nuevo presidente de la Cámara y propuesto por el PAN será Javier Azuara. Digo, pues no sabemos. ¿Y por qué no sabemos? Porque nosotros queremos que el próximo presidente de la Cámara sea un diputado, un compañero educado, bien hecho, no un vulgar, y que no hayan insultado a Porfirio, ni al presidente, ni a Morena. Y de inmediato pensamos nosotros, bueno, pues si quiere de diputados, aunque no sean de su partido, como si los de Morena fueran tan educaditos y tan bien respetuosos de las formas y de las leyes, pues ¿por qué no crea ahí una academia de buenas costumbres políticas y nombra como director a su correligionario Gerardo Fernández Noroña? ¿No creen ustedes que sería el indicado precisamente para enseñarle a los de Morena y a la oposición cómo debe comportarse un legislador en esa alta tribuna? Por favor. Bueno, y entonces le lanzó otro nombre, López Dóriga, y le dijo, entonces sería Marco Adame. No, pues no sabemos, pero todavía esto se va a discutir. Le dijo López Dóriga, entonces sería Laura Rojas. Y dice Joaquín, por la cuestión de la paridad de género y porque es una mujer con una carrera que la avala. Y así con esas características le dijo Joaquín López Dóriga a Mario Delgado que exige ahora Morena, que está muy exigente en cuanto a guardar las formas, como diciendo que en política la forma es fondo, y ciertamente así debe ser, pero sabemos en qué ha degenerado los últimos congresos de la Unión por la improvisación y la imposición de gente que no tiene ni idea de lo que va y que se lucen atropellando la propia tribuna, como Félix Salgado Macedonio de Guerrero, que es un pluri y senador, igual que Fernández Noroña y otros, que ya ves que mandan leyes, nada más se las sacan de la manga y sin siquiera medir el terreno, ni sopesarlas, ni analizarlas, ni consultar con quienes de ellos saben, en fin, que así está la cuestión. Y según esto, según la información que dice tener Joaquín López Dóriga, será Laura Rojas, y ya dice, pues la paridad de género aquí podría ser el pretexto para que Morena no apoye a Javier Azuara ni a Marco Adame, que serían las propuestas en principio. Javier Azuara ya se le venía mencionando que él sería el pero como defendió con todo el atropello que quería cometer Morena, ahora Mario Delgado lo va a bloquear porque es un irrespetuoso, es un maleducado, es una gente que no merece ocupar ese cargo. Y bueno, pues qué novedades vemos con estas cuestiones como de doblez de personalidad de Mario Delgado, que sacó las uñas. ¿Por qué? Bueno, porque lo hicieron quedar, decíamos, Porfirio Muñoz Ledo hizo chuza, hizo carambola, porque se llevó entre las escuelas a mucha gente, empezando por Mario Delgado, que le derrumbó todo el proyecto que tenía para imponer a Morena al frente de la mesa directiva por los 3 años. Y todavía dijo, en un momento dado, le daríamos al PRI el último año para que 6 meses el PRI y los 6 restantes se los reparta el PBEN, el PRD y el Movimiento Ciudadano. Pero en fin, que así terminó, así está. Ahora falta saber a quién, es decir, ahora Morena quiere influir, intervenir al interior del PAN para que el que quede como presidente de la mesa del PRI sea alguien que le agrade a Morena, a los intereses de Morena, a lo que diga Mario Delgado, el coordinador de Morena, que es mayoría, lógicamente, y el PAN va a necesitar los votos de Morena. Pero si es un acuerdo que así va a ser,
pues no vemos por qué Morena no votaría. El caso de no hacerlo, pues se caería en una situación grave, difícil para el proyecto legislativo del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque le urge al presidente que se discutan y se negocien, se aprueben, se voten las iniciativas de la revocación de mandato, la extinción de dominio y otras más de todo su interés. Y pues interesante, ¿no creen? Se pone esto después de esta elección de democracia que ya en el último jalón de su vida dio Porfirio Muñoz Ledo, al que decíamos hay que reconocerle que se haya decidido a romper, a terminar su carrera, a romper con la antidemocracia y terminar su carrera con dignidad, como se lo merece indiscutiblemente, porque nadie es perfecto y él por supuesto que no lo es, pero tiene una carrera llena de éxitos, de fracasos, de errores cometidos, por supuesto que sí, pero indiscutiblemente que es de las pocas vacas sagradas de la política esta, política nuestra, política la mexicana, que quedan en nuestro país sin importar el partido en el que militen, porque él fue del PRI, fue el líder nacional del PRI, ocupó muchos cargos, secretario de Educación, embajador ante la ONU, y luego, decíamos, se fue en esa desbandada con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Y por acá el albazo contra Jorge Winkler Ortiz, pues sigue también dando de qué hablar, trae mucha cuerda. Todavía esto no se acaba hasta que se acaba. Y es que, pues todo indica que no le llegaron, es decir, que no se guardaron las formas para acabar pronto, y señala a Winkler su caída como un acto de inconstitucionalidad del Congreso del Estado, que no tiene facultades para desconocerlo, para bajarlo del caballo de la Fiscalía General del Estado, y que, bueno, pues dijo el presidente de la mesa directiva de la 65 legislatura estatal, Juan Manuel Pozo Castro, que no tiene el certificado de confianza, de confiabilidad, y que en cuanto lo presente vuelve a ser el fiscal. O sea, no es porque era cómplice de la mafia, no es porque era cómplice del crimen organizado, no es porque era cómplice del narco, no es porque no ejecutaba las órdenes de aprehensión que libraban los jueces, que conocían de los diferentes cientos de casos que se llevan por los altos índices delictivos de Veracruz en el caso de los delitos del fuero común, sino porque ahora resulta que no tiene esa certificación. Pero mientras tanto, pues decíamos ayer, esto va a ir a parar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estando detrás de Winkler quien está, su padrino político, Miguel Ángel Yunes Linares. Va a llevarnos hasta allá, va a ir a parar el asunto, y esto, bueno, el presidente hoy dijo que le parecía bien que lo hayan removido porque era un fiscal puesto ahí a modo, cómplice de quien lo puso. Bueno, y tenemos que entender entonces que Verónica Hernández, la nueva Verónica Hernández Giadans, la nueva fiscal interina, bueno, pues es fiscal carnal también, por ponerla quien la puso. El gobernador Cuitlao García, o más bien dicho, el secretario general de gobierno, Eric Cisneros, con quien colaboraba como encargada del departamento jurídico de esa secretaría, donde quienes la conocen dicen que pues actuó cual chivo o chiva suelta en vidriería, en cristalería, y pues de veras que se llevó decían, qué bueno, porque es la primera mujer en la historia de Veracruz que ocupa ese cargo de la Fiscalía, antes Procuraduría,
hoy Fiscalía General del Estado, decían, pero como que se sacó la rifa del tigre porque su currículum no jamás trabajó en el sector de justicia, nunca ocupó ni siquiera una agencia de Ministerio Público, una defensoría de oficio o algo que se le parezca, pues para llegar con la experiencia. Es un ramo muy complicado de la Fiscalía, no es cualquier cosa. Y que es una profesional de derecho, lógico que sí, pero pues dicen, no, llega con los ojos cerrados prácticamente, no sabe cómo se estila, cómo se camina, cómo se mueve el abanico ahí en esa postura, y por principio de cuentas, pues por ahí andan unos videos que ya pueden ver también en cebejara.com, donde cuando llega a tomar posesión, pues no la recibieron con los brazos abiertos, sino que fue acompañada de la policía, y de ahí mismo los funcionarios de la Fiscalía le pidieron que la policía entrara pero desarmada, y dijo: aquí yo soy la que manda, yo soy la ley, y en fin, que hubo fricciones, la dejaron sola. El perverso de Eric debió llevarla a él para que vean quién es el padrino y contra quién se iban a enfrentar, sí, contra el bola 8, como le dicen los compañeros allá en Jalapa. Y pues resulta que decíamos ayer también que si el problema para pacificar a Veracruz, el problema para alcanzar la paz y terminar con esta ola de violencia que nos agobia desde hace mucho tiempo, Duarte, Yunes, Cuitláhuac, y que si el prietito en el límpido arroz de la Cuarta Transformación era Winkler, pues debemos esperar que esto cambie, que vengan resultados. Ya no va a haber a quien echarle la culpa, porque si a alguien van a proteger ahora desde el Palacio de Gobierno, va a ser a la interina fiscal Verónica Hernández Giadanz. ¿Por qué? Por su inexperiencia, su improvisación, y ojalá le vaya bien por tratarse principalmente de una dama. Pero es perverso que la hayan embarcado en una aventura donde difícilmente podrá salir airosa por esa carencia de experiencia, de capacidad para torear a un burel que es duro de pelar, duro de domar, como es la delincuencia, y sobre todo en el grado en que se encuentra la situación, aunque la prevención del delito, pues ahora la va a acelerar seguramente el gobernador y su secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, y pues van a tapar, ya tienen lo que querían, un fiscal carnal, pero que pues el pueblo sabio, como bien dice López Obrador, pues no lo va a perder de vista y va a estar pendiente de lo que ahora suceda en Veracruz, cuando ya expulsaron a la manzana esa que les podría rebotar, porque esto no se acaba tampoco hasta que se acaba, y esperemos a ver hasta dónde les alcanza la cuerda a la Cuarta Transformación de Veracruz, representada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, para enderezar esta nave, el rumbo de esta nave llamada Veracruz, que ha estado zigzagueando y a punto de zozobrar por la falta de oficio, de tablas, de mano dura del gobernador para aplicarla cuando debe hacerlo, y no para que se convierta en un represor, pero sí en alguien que tanto él como su gobierno impongan respeto y lo hagan valer, nada más, y nada de eso hemos visto, por desgracia, porque tenía ahí un gran estorbo que decía que era Winkler, y por el momento, bueno, removido temporalmente, pues ahora es ahora o nunca, señor gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Y por agua dulce, pues ni bien salen de una cuando ya cayeron en otra del alcalde Sergio Guzmán Ricardes, que ahora resulta que Protección Civil se quedó sin ambulancia porque no hay
dinero para repararla, y es donde hacían traslados de enfermos lesionados, y es un lugar que también en las estadísticas aparece con altos índices de violencia, de delincuencia, pero pues dicen que el alcalde Sergio Guzmán Ricardes anda muy ocupado haciendo futurismo político, ya les hemos comentado, porque quiere, está en Jalapa, se va a México, que lo vean, anda muestreándose allá en la cuarta transformación en aquellos niveles, para que no lo pierdan de vista, porque el Señor quiere dejar tirada el arpa en su momento y buscar ya la diputación local a la diputación federal, y mientras tanto, he ahí los resultados: no hay ambulancia, a los enfermos lesionados los tienen que trasladar como Dios les da a entender y no en las condiciones que deben ser para preservarles la vida. Como ven, la cuarta transformación de Agua Dulce, o también, por supuesto, y allá mismo lo dicen los hermanos, amigos hidrómilos, es la transformación de cuarta en el ayuntamiento que preside Sergio Guzmán Ricardes. Y los hermanos evangélicos de por acá, de la zona sur, a través de su vocero Óscar Santa Cruz, le pidieron al presidente, a su hermano de religión, de credo, Andrés Manuel López Obrador, que por qué no vino a estar al lado de las familias de las víctimas del acto terrorista del Caballo Blanco y con los familiares de los lesionados, y que pues es una obligación de él como presidente, y tanto que dice amar al pueblo pobre, a los jodidos, como dicen otros, y dicen, y es que le recordamos, dijo el pastor de la iglesia evangélica, que en cualquier otro país, o en todos los demás países, si hay alguna tragedia como esta o de otro tipo, por cuestiones meteorológicas o lo que sea, el presidente es el primero en llegar para solidarizarse, dar calor, dar seguridad, dar apoyo, dar confianza a quienes padecen por esas situaciones como esta tragedia tan grande del acto terrorista del Caballo Blanco. Ahí le queda al señor presidente este exhorto, este llamado, esta petición, esta exigencia de sus hermanos evangélicos de Coatzacoalcos, que comparten también los católicos y de todos los credos, porque aquí no hay credo, aquí hay una solidaridad humana que no tiene colores ni tiene ministerios de ninguna religión, sino simple sencillamente ponernos todos la mano en el corazón e ir, como ya lo están haciendo precisamente la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ya está en marcha las peticiones. Mañana le vamos a hablar más de esta situación, de lo que están haciendo organismos no gubernamentales para que se dé atención integral a las familias en todos sentidos, empezando por la justicia. Y pues el presidente Donald Trump, ya les decíamos, que nos aplicó otra vez la aburridora con ese arancel al acero estructural, y pues a ver qué dice nuestro señor presidente. Va a decir que él no quiere problemas, que él amor y paz, y mientras tanto Trump, y sobre todo aquí hay algo que debe analizarse muy bien, y ya vamos a saber qué hay detrás de todo. ¿Por qué esa coincidencia? Ahorita el presidente tiene un proyecto grandísimo con otra potencia. Nosotros no somos potencia, pero la China popular sí lo es. Y ya ven la guerra de aranceles que traen, van y vienen. Bueno, ¿y por qué ahora empata a México con China en esta cuestión del acero estructural? ¿Será que China iba a tomar a México como un corredor de acero estructural para venderlo con la firma mexicana
el sello mexicano a Estados Unidos, o qué hay, debe haber más para esa coincidencia que nos llama mucho la atención. Y eso no es nada, que ya viene en estos días la próxima revisión al programa de persecución de migrantes, de los hermanos migrantes centroamericanos y de otras nacionalidades que están en México. Ya ven los africanos, los haitianos, las que están armando allá en Tapachula, en Chiapas. Hay rebeldía, hay una situación muy grave en esta cuestión humanitaria que ya la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos está interviniendo, la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, y lo que le disgusta mucho al presidente, que Luis Raúl González Pérez, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, intervengan, pues esa es su misión, simple y sencillamente, pero él no quiere saber nada de los organismos autónomos para precisamente pues hacer lo que tiene que hacer cada gobierno, pero él autoritariamente se resiste. Y por otro lado, el director, el secretario de Educación de Veracruz, Senyacen Escobar García, pues salió, se puso bravo, se puso muy digno y les contestó en forma muy grosera a los maestros de la sección 32 de la CENTE de Juanito Nicolás Callejas Roldán, que pues están haciendo paros escalonados y sin abandonar las aulas, se turnan, los que trabajan en la tarde van en la mañana al paro, en fin, y le dijo así, para acabar pronto, decimos, con esa prepotencia que los caracteriza a los de Morena, que no va a hacer caso a caprichos sindicales, así de ese pelo, y le dijo, le están pidiendo que les pague lo que les deben, lo que acordaron con él. Recuerdan que la 32 había dicho que no iba a iniciar el ciclo escolar por esos adeudos de la SEP que vienen, dicen, desde los tiempos de Duarte, de Yunes, y ahora con Cuitlagua ya 9 meses y ya ha habido negociaciones y no ven claro. Y bueno, pues dijo que, y les saltó al profesor Ramiro Peña para decirle que no son caprichos, no hay ningún capricho sindical. Le dijo, usted, secretario de Educación, Senyacen Escobar García, cobra puntualmente su sueldo, su viático, sus prestaciones, sus canonjías, para que su familia, sus hijos vivan bien. Nosotros no tenemos derecho a hacer lo mismo por algo que también estamos trabajando y que se nos debe pagar. Esa fue la respuesta que le dieron. Y entonces, en lugar de negociar, Senyacen está yendo al sentido contrario a lo que recomiendan quienes de política saben, que afirman que la política es de negociación y no de confrontación. Él está yendo hacia la confrontación. Y a ver hasta dónde llega esto, porque a ese paso, pues quienes saldrían perdiendo serían los niños. La vez pasada, cuando dijo la 32 del CENTE que iba a parar, que no iba a iniciar el ciclo escolar, les dijo, háganos por los niños, vamos a iniciar, y ya seguimos platicando. Y ahora, ¿ya se le olvidaron los niños a Senyacen Escobar García? Es pregunta. Y por hoy hasta aquí llegamos con la emisión 725 de Política a la Mexicana de este miércoles 4 de septiembre de 2019, desde Coatzacoalcos, Veracruz, México, para el mundo. Dios mediante, mañana jueves 5, por aquí estaremos, pero si hay algo antes, por supuesto que volveremos para compartirlo con ustedes. Y mientras tanto, y como siempre, mil gracias por seguirnos, mil gracias por acompañarnos, mil gracias por compartirnos. Soy Sebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.